Tenemos a Ana Marzo, es una persona que imagino que conocéis los que estáis en este ámbito de la protección de datos. Es licenciada en Derecho, es por parte de la Universidad de Valencia y es miembro de la Asociación Profesional para la Privacidad, APEP, y nos va a hablar de la protección de datos en la contratación pública, los encargos de tratamiento de datos, la acreditación de solvencia en seguridad de la información y protección de datos, supervisión del encargo, en fin, incluso también un tema que nos genera ciertas inquietudes, como es el rol de las compañías de seguros cuando son contratadas por la Administración y en las que las personas aseguradas, yo ya avanzo un poquito, pues son personas usuarias de servicios municipales, ¿vale? En principio, pues nada, es un placer tenerte otra vez. Un placer tenerte otra vez aquí en el segundo encuentro y, bueno, vamos a disfrutar de su intervención y vamos a aprender un poquito. Pues muchísimas gracias, Jordi. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, de nuevo, darle las gracias a Ricard porque la exposición ha sido brillante y yo la hilo, la pregunta que le hice no era en vano. Gracias, Jordi, gracias, Ayuntamiento de Valencia, y gracias a todos ustedes por venir. Yo la hilo con el tema de si queremos cumplir bien la normativa de protección de datos, madre mía, lo que tiene que tener un ayuntamiento previamente a poder instalar un sistema de videovigilancia para no vulnerar las garantías y los derechos y libertades de las personas físicas, pero incluso quizás sería conveniente hasta hablar de la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de la policía local y de la policía administrativa, porque, claro, ellos son los que están manejando esa tecnología y sin formación en protección de datos y concienciación hay muchas veces que difícilmente se puede cumplir la norma. Hilo ya este tema con lo que es el tema de mi intervención, que es bueno, pues la contratación de encargados del tratamiento, puesto que efectivamente también en lo que es la función de la videovigilancia o la seguridad pública podemos tener que contratar desde el ayuntamiento, desde la corporación, los servicios de una entidad privada, la colaboración de empresas de seguridad privada que van a coadyuvar a la policía local y a los servicios de seguridad del ayuntamiento. En este punto, vale, a ver. En este punto es complicado todavía entender, pero es una realidad que todavía hay ayuntamientos que no terminan de distinguir cuál es la figura del responsable y del encargado en muchas de las situaciones que se pueden estar dando en la colaboración público-privada, llamémoslo así, y la realidad del tema es que en la práctica hay veces que tampoco es sencillo determinarlo. En principio, lo que nos dice la normativa es que el responsable del tratamiento es aquel que define sobre los medios y fines de tratamiento y el encargado del tratamiento es aquel que sigue las instrucciones del responsable del tratamiento. Pero también la realidad es que muchas veces en la práctica quien conoce cómo se deben hacer las cosas y, por tanto, quien va determinando de alguna manera los fines y medios de tratamiento es el encargado del tratamiento, pero por un puro deber de asesoramiento y consejo en cuanto a cómo hacer las cosas. El hecho es que, de todas formas, hay dos roles cuando estamos hablando de situaciones de encargo de tratamiento y situaciones de externalización de servicios municipales que conllevan el tratamiento de datos de carácter personal y, por tanto, estamos obligados a cumplir la normativa de protección de datos en este punto. ¿Cuál es la normativa que tenemos o cuál es el criterio que debemos de seguir desde el ayuntamiento para suscribir o para formalizar una relación de encargo de tratamiento? La realidad es que, como decía Ricard, tenemos también un batiburrillo de normas, algunas de ellas no actualizadas debidamente con el RGPD, como es la Ley de Contratos del Sector Público,
y, por tanto, nos encontramos en la misma situación que decía Ricard, de dar una colleja a nuestros políticos, porque tenemos un montón de normas y cada vez más, y no las tenemos actualizadas ni siquiera en cuanto al lenguaje jurídico que se utiliza en remisión a las normas vigentes. ¿Modelos de contratos? Pues tenemos unos cuantos. Aquí, por ejemplo, yo traigo en pantalla una decisión de la Comisión Europea donde se muestra un modelo de contrato de encargo de tratamiento que la Comisión establece deben firmar las instituciones públicas de la Unión Europea. Bien, ¿y por qué dicta la Comisión esta decisión, incluyendo un modelo de contrato? Pues porque dice que debe haber un planteamiento coherente en la armonización de las normas de protección de datos, del reglamento que se aplica, el Reglamento General de Protección de Datos, y del reglamento que se aplica a las instituciones de la Unión Europea. He traído a colación esta decisión, en primer lugar, porque contiene un modelo de contrato que a mí me parece bastante correcto e idóneo, pero en segundo lugar porque en los considerandos me hizo gracia esto de hay que armonizar la normativa, ¿no? En segundo lugar, si nos atenemos directamente a dónde tenemos que analizar jurídicamente cuáles son las condiciones del encargo de tratamiento, me voy directamente al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, donde yo, por de alguna manera llamarlo coloquialmente, existen unas banderas rojas que nos dice el artículo 28 que cualquier encargo de tratamiento debe tener, es decir, cualquier pliego de contratación de cualquier ayuntamiento debe tener una serie de contenidos acordes al artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos, da igual cuál sea el procedimiento de licitación, incluso un contrato menor. Insisto, siempre y cuando vayan a tratarse datos de carácter personal por cuenta y encargo del ayuntamiento de la corporación. ¿Cuáles son esas banderas rojas? Esas banderas rojas existen tanto en la fase precontractual, en la fase contractual, como en la fase postcontractual. En primer lugar, el ayuntamiento no debería contratar con terceros que no ofrezcan esas garantías suficientes de que nos dan una seguridad de cumplimiento de la normativa de protección de datos. No siempre es sencillo saber si el contratista, si el adjudicatario las va a tener más allá de las certificaciones que le vamos a poder pedir o que nos va a ofrecer, pero tampoco esas certificaciones van a ser 100% una garantía de que el contratista cumple. Yo me voy a un elemento muy sencillo. En los contratos de encargo de tratamiento, una de las cuestiones que tiene que estar clara es qué datos va a tratar por cuenta del ayuntamiento ese contratista y a qué categorías de personas pertenecen esos datos. Normalmente, lo que le pido al encargado de tratamiento es pásame tu registro de actividad de tratamiento porque debería coincidir con mi registro de actividad de tratamiento. Cuando a mí un encargado del tratamiento no me sabe dar un registro de actividad de tratamiento del servicio que me va a prestar, a mí ya me está de alguna manera diciendo que esas garantías suficientes pueden estar en riesgo. En segundo lugar, lo que nos pide el artículo 28 es que formalicemos esa relación con el encargado de tratamiento mediante un contrato o mediante otro acto jurídico. Hay muchas formas, por tanto, de hacerlo. Lo importante es que quede constancia por escrito de lo que las partes han firmado y de que el acto jurídico o que el contrato exista, porque ese acto jurídico, ese contrato, es el que define cuál es la responsabilidad de cada parte y, sobre todo, para mí una cuestión fundamental, es el que establece cuáles son las garantías que las partes van a adoptar frente a las personas interesadas y lo que va a hacer que el encargado del tratamiento, el adjudicatario prestador del servicio por cuenta del ayuntamiento, tenga que eliminar o tenga que dejar de utilizar esos datos cuando la relación termine. Eso para mí es una necesidad fundamental de que el contrato exista entre las dos partes. En tercer lugar, lo que nos dice también el artículo 28 es que las cláusulas deben contener tanto reglas como procedimientos. Y aquí me voy a una cuestión que también es para mí el ABC de las relaciones entre el responsable y el encargado del tratamiento. ¿Qué ocurre cuando hay una brecha de seguridad? ¿Qué ocurre cuando el encargado del tratamiento tiene una brecha de seguridad? Y el obligado a notificar esa brecha de seguridad es el responsable del tratamiento.
el obligado a notificarla ante la autoridad de control o el obligado a generar esa comunicación que enviará a las personas interesadas. Si no existe un buen procedimiento y comunicación entre el responsable y el encargado para determinadas obligaciones en materia de protección de datos, pero en concreto me centro en esta, difícilmente vamos a poder garantizar en el corto plazo de tiempo que nos da la normativa el hecho de que la corporación o la entidad local comunique a la Agencia Española de Protección de Datos una brecha, haga un análisis o incluso que lleve a cabo esa comunicación a las personas interesadas con todas las garantías que ello conlleva para que ellas también adopten medidas de cara a proteger sus datos de carácter personal. Y luego, también una cuestión muy difícil, el deber de vigilancia que tiene el responsable del tratamiento sobre el encargado del tratamiento para verificar que el encargado está cumpliendo no solamente las obligaciones que le competen, no solo la prestación del servicio con los indicadores de calidad que se le establezcan, sino también de acuerdo con la normativa de protección de datos. Este deber de vigilancia exige una serie de acciones proactivas, una serie de acciones por parte del ayuntamiento, es decir, pedir, revisar y verificar. En ocasiones los ayuntamientos o las entidades, en función del tamaño que tengan, no tienen medios suficientes quizás para estar solicitando toda esta documentación. Y luego, sobre todo, visto esto, al igual que en la charla del ponente anterior, lo que podemos hacer constar que es obvio es que se genera una serie de tareas burocráticas para la entidad local que no solamente es licitar, adjudicar y tener un contratista que nos va a prestar un servicio y nos olvidamos, sino que además hay por detrás todo un back office de obligaciones burocráticas y administrativas que vamos a tener que llevar a cabo a lo largo de toda la vida del contrato y que a la entidad local le va a generar mucho trabajo. Necesita recursos y medios y necesita personas para poder llevar a cabo esta vigilancia activa conforme nos dice el Reglamento General de Protección de Datos. También considero que son una serie de banderas rojas todas aquellas cláusulas que el artículo 28 nos dice que tiene que tener ese contrato de encargo de tratamiento. Por eso, a mí me parece fundamental que los ayuntamientos conozcan que de antemano tienen incluso modelos de ayuda tipo elaborados por la Autoridad de Control, la Comisión Europea, para poder incorporar en sus pliegos administrativos y olvidarse de alguna manera, ¿no?, de si lo han hecho bien o lo han hecho mal, porque obviamente si son modelos proporcionados por las instituciones, los modelos estarán correctos. Estas cláusulas, ¿cuáles son? Son las instrucciones documentadas que tiene que dar la entidad local al encargado de tratamiento, las cláusulas o los compromisos de confidencialidad que el encargado tiene que asumir en relación a los datos que va a tratar y trasladar esa confidencialidad a su personal, al personal que esté tratando los datos para que ese personal también lo garantice. Confidencialidad que, en mi opinión, es con carácter indefinido, porque la confidencialidad en relación con la información que se conoce de una persona no tiene que tener un momento a partir del cual yo ya puedo revelar la información que he conocido de una persona. No. Para mí la confidencialidad que las personas que tratan los datos deben de tener, ese deber de secreto debe perdurar de forma indefinida, incluso aun cuando termine su relación con el encargado del tratamiento. El objeto del contrato, la duración del contrato, la naturaleza del tratamiento que se va a llevar a cabo, la finalidad del tratamiento, el tipo de los datos de carácter personal que se van a tratar, las categorías de personas a quien pertenecen esos datos de carácter personal, las obligaciones y derechos del responsable y del encargado y el destino de los datos. Centro mi atención en este punto en el que aparece una banda roja que introduce dentro del círculo lo que es la naturaleza, la finalidad, el tipo de datos y las categorías de personas interesadas. Es complicadísimo, es algo muy sencillo, pero de verdad que en la práctica no saben ustedes lo que cuesta que un servicio, un área, un departamento te sepa identificar exactamente a qué categorías de personas va a afectar ese tratamiento, a qué datos de carácter personal. Ya ni siquiera entro en cuando hacemos categorías de datos de carácter personal o incluso cuando queremos entrar al detalle dentro de cada categoría, qué tipos de datos de carácter personal. La naturaleza del tratamiento, es decir, si el encargado va a recoger
va a tratar, va a usar, va a conservar, va a destruir, va a modificar los datos. Es también complicadísimo obtener esta información por parte del responsable del tratamiento y finalmente, la finalidad del tratamiento. También es complicado a veces que te definan o que te den una definición correcta de lo que es la finalidad del tratamiento. Y lo subrayo porque para mí esto es crucial. Si no sabemos esta información, no podremos hacer como responsables un buen registro de actividad de tratamiento, no podremos exigirle al encargado del tratamiento su registro de actividad de tratamiento correctamente, no seremos capaces de identificar la información de la cual tenemos que hacer un análisis de riesgos o una evaluación de impacto previamente y también seremos incapaces posiblemente de, cuando tenemos un ejercicio de derechos, saber identificar en cuántas actividades de tratamiento está la información. Por tanto, yo creo que cuando nos planteamos la necesidad de elaborar unos pliegos para hacer una licitación y una adjudicación a un contratista en un encargo de tratamiento, lo primero que tenemos que analizar es precisamente estas 4 cosas que vienen en la pantalla. A partir de ahí ya utilizaremos el modelo de encargo de tratamiento que consideremos más oportuno y generaremos el resto de obligaciones. Pero creo que la labor de identificar previamente esta información, constatar que la entidad local la tiene incorporada en su registro de actividad de tratamiento y a partir de ahí ya formalizar o incluir en el contrato esta información, creo que es crucial. En cuanto a la normativa, ¿qué decir? Pues un poco en la misma línea que lo que Ricard nos estaba contando, decir que deberíamos tener en cuenta lo que es el Reglamento General de Protección de Datos, obviamente la Ley de Contratos del Sector Público. Tenemos por ahí también un Real Decreto Ley que se publicó en el año 2019 que también nos incorpora obligaciones en lo que es el encargo de tratamiento y la contratación pública y, aunque no se ve mucho quizás en verde, no siempre estas normas hablan en el mismo lenguaje, no ya porque se refieran a la normativa, sino porque incluso cuando se refieren a conceptos jurídicos no siempre hablan o tienen el mismo significado los conceptos jurídicos que se utilizan. Por ejemplo, el Real Decreto Ley 1419 nos habla de cesión de datos cuando lo que en realidad quiere decir son encargos de tratamiento. Y luego la Ley de Contratos Públicos nos habla de la LOPD cuando en realidad debería hablar del RGPD. Curiosamente, la Ley de Contratos Públicos se aprobó después del reglamento. Podían haber hecho nuestros políticos un ejercicio y un trabajo que les costaba poco de cambiar la nomenclatura de la norma. Bien, la Ley de Contratos Públicos nos lo dice en la disposición adicional 25ª, nos habla de la LOPD y nos introduce un contenido muy cortito, verdaderamente casi cortapegado de lo que era la Ley Orgánica de Protección de Datos, pero bueno, lo que nos dice es que tenemos la obligación de formalizar un contrato de encargo de tratamiento, en pocas palabras. El Real Decreto Ley 1419 lo que nos dice es que los pliegos, además, deberán mencionar expresamente la obligación del futuro contratista de respetar la normativa de protección de datos. Es una condición esencial, además del contrato, y que en el pliego se hará constar la finalidad para la cual se van a ceder los datos, se van a poner a disposición del encargado del tratamiento. La exigencia antes de la formalización del contrato de una declaración por parte del contratista de dónde van a estar ubicados los servidores y desde dónde se van a prestar los servicios que van a afectar al tratamiento de los datos, la obligación de comunicar cualquier cambio que afecte a dicha disposición por parte del contratista y luego también la de informarnos de si se va a subcontratar o no se va a subcontratar en materia de protección de datos. Todo esto son obligaciones que se consideran por la Ley de Contratos Públicos obligaciones esenciales y me centro ahora de nuevo en la obligación de los subcontratistas. Si ya es difícil que la entidad local gestione y controle bien la relación con su encargado del tratamiento, no quiero ni pensar lo que es que a su vez ese encargado del tratamiento tenga distintos subcontratistas, estén autorizados formalmente, debidamente y lícitamente contratados, pero perdemos el control de lo que esos terceros subcontratistas están haciendo. ¿Qué debería hacer la entidad local? Pues para mí es fundamental, en primer lugar, pedir ese contrato de encargo de tratamiento que firma el adjudicatario principal con los subcontratistas y a partir de ahí establecer otra vez
otras tareas de vigilancia sobre los subcontratistas. Claro, esto en la práctica, Jordi, es un poco inviable con los recursos que contamos. Creo que con hacerlo bien la primera vez, ¿no?, en la primera contratación, pues ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Pero la realidad es que la normativa nos pide lo segundo. Nos pide que el responsable del tratamiento controle al 100% dónde están sus datos y, sobre todo, que se están tratando correctamente y dentro de los márgenes de lo que nos exige la normativa. Bien, son, como digo, obligaciones esenciales de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos. Y luego, no me quiero olvidar tampoco de la LOPD-GDD, o sea, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que dice que también deberemos cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. Es la es la seguridad que debe cumplir la Administración Pública en materia de protección de datos de carácter personal cuando se estén utilizando, obviamente, aplicaciones y servicios donde exista un tratamiento de datos en el contexto en el que estamos hablando. Hay una instrucción técnica de seguridad de conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad del 2016 que está muy bien, recomiendo la lectura, y lo que nos dice es que es responsabilidad de las entidades públicas notificar a los operadores privados la exigencia de que si van a prestar un servicio y proveen aplicaciones o servicios de tratamiento de información, deben esas aplicaciones y servicios ser conformes con el Esquema Nacional de Seguridad. La conformidad requiere que previamente se haya categorizado cuál es el nivel de seguridad, básico, medio o alto, y determinar si se exige una autoevaluación o una certificación. También al respecto, bueno, aquí están los 3 modelos de contrato de encargo de tratamiento que me han parecido más significativos. Hay unas directrices de la Agencia Española de Protección de Datos. Hay un modelo de cláusula para incorporar en pliegos administrativos elaborados por la propia Agencia Española de Protección de Datos y luego tenemos el de la decisión de la Comisión Europea que he comentado antes. Me voy directamente al tema de acreditar el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Bien, porque también ha sido una cuestión en ocasiones debatida. ¿Cuándo tenemos que aportar el certificado? Si cabe la subsanación, me han gustado, o por lo menos son las que yo de momento he podido ver que hay sobre el tema, resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratación y de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Catalana, donde es interesante la lectura, aunque los del Tribunal Administrativo de Contratación parece, o por lo menos en una primera lectura parece que se contradicen, que nos hablan sobre precisamente ese certificado de cumplimiento del ENS. La primera pauta, o digamos la primera directriz o la primera característica que dan es que según cómo configuremos y elaboremos el pliego, pues facilitaremos o no facilitaremos al operador privado la aportación de ese certificado del Esquema Nacional de Seguridad. Y lo que nos dice la doctrina que emiten estos tribunales es que deberíamos evitar posturas formalistas y que puedan limitar la concurrencia de operadores privados en cómo solicitamos ese certificado de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad. Así lo que dice es, si lo vamos a solicitar como prescripción y como solvencia técnica y nos lo tienen que aportar en la oferta, pues estaremos limitando más la concurrencia que si lo que vamos a hacer es exigir ese certificado al momento de la adjudicación y firma del contrato, ¿vale? Y luego, en segundo lugar, también dice que bueno, es subsanable, es decir, que si no lo aporta lo tendremos que pedir y dar un plazo, pero me ha parecido interesante esta resolución del Tribunal Administrativo que habla de 2 situaciones. Una primera en la que el adjudicatario otorga un certificado provisional y deja para casi un momento final de la adjudicación del contrato la aportación de un certificado definitivo. Es recurrida esta contratación por otro licitador y lo que acaba concluyendo el tribunal es, si a mí ya me dieron un certificado provisional y era un certificado provisional de la entidad certificadora, por tanto, ya se había hecho la auditoría, yo voy a dar por válido ese certificado provisional para hacer la adjudicación, teniendo en cuenta que además luego me han dado un certificado definitivo.
Sin embargo, hay otra resolución que parece que dice lo mismo, pero yo no he entendido que diga lo mismo. Tenéis, de todas maneras, los enlaces de la resolución en la ponencia, donde el adjudicatario dice yo no puedo aportar ahora el certificado, pero la entidad certificadora puede emitir un comunicado diciendo que me ha hecho la auditoría y que la auditoría, en principio, es favorable. Entonces, se recurre a esa licitación y lo que dice el tribunal es no me sirve solo con esa primera valoración de la entidad certificadora de haber hecho una auditoría y de que sea favorable, por la sencilla razón de que generalmente después de una auditoría, aunque sea favorable, puede haber un plan de acciones y, por tanto, no es lo mismo tener el certificado que tener simplemente la auditoría favorable. Lo que dice el tribunal es que se requiere que exista ya un certificado emitido. No basta, por tanto, con la auditoría favorable de la entidad certificadora. Y luego, también me ha parecido interesante el exponer que en otro de los casos el tribunal da por válido que se aporten los certificados de los subcontratistas, aunque el contratista principal no lo tiene, porque lo que dice es que el certificado va vinculado a los servicios y a la tecnología y, por tanto, no es una cuestión personal de la condición de la empresa. Así que da por válido también que se aporten los certificados de las subcontratistas siempre y cuando, obviamente, ello sea acorde a la prestación y al objeto del contrato. Poco más tenemos sobre este tema, que de todas maneras sí genera recursos por parte de los licitantes en procedimientos de licitación pública. Y lo que me parece también interesante es mencionar que la Agencia Española de Protección de Datos no tiene ninguna duda en el hecho de que en contratación pública la Administración, como lo muestra en las guías que tiene publicadas, debe cumplir con la normativa de protección de datos en este punto, debe exigir las certificaciones y debe formalizar su contrato de encargo de tratamiento al amparo de la Ley de Contratos Públicos. Esta es la guía de contratación pública. El otro documento era un documento de obligaciones de la Administración Pública que también tiene publicado la Agencia Española de Protección de Datos. Pero si hacemos una búsqueda en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos poniendo ayuntamiento, encargo de tratamiento, contratación, encargado de tratamiento, lo cierto es que no encontramos muchas resoluciones que nos hablen del tema. Bien. Yo he llegado a encontrar 5 desde el punto de vista de la contratación pública y 9 desde el punto de vista de la contratación privada, encargados de tratamiento del sector privado. Me ha parecido, no se ve muy bien porque está en pequeñito, pero bueno, me ha parecido interesante trasladarlo porque en contratación pública había 5, en contratación privada había 9, pero para mí lo relevante del tema es que mientras una administración pública, en caso en que haya un procedimiento de la Agencia Española de Protección de Datos y se determine que se ha producido una infracción de la normativa, el ayuntamiento o la entidad local no va a tener una multa de cuantía económica, va a tener una amonestación, un apercibimiento. En cualquier caso, no se paralizará un tratamiento porque supongo que son servicios públicos y, por tanto, el riesgo que conllevaría sería mayor que exigir simplemente un apercibimiento de que se firme ese contrato de encargo de tratamiento. Traigo a colación y lo hilo con lo que mi compañero Ricard estaba hablando antes también de lo que es la contratación de operadores privados. Traigo a colación una resolución donde nos hemos preguntado mucho todos los delegados de protección de datos y esta tarde tenéis una ponencia a última hora sobre el uso de WhatsApp, redes sociales, que supongo que irá muy al hilo de esto. Hay una resolución de la agencia donde se plantea si es válida la forma de un contrato de encargo de tratamiento y de transferencias internacionales cuando la Administración Pública simplemente acepta las condiciones generales de contratación en línea, es decir, por medios electrónicos. La resolución es favorable, dice que sí. Dice que siempre y cuando estén los contratos de transferencia y se pueda acreditar la trazabilidad en la firma del contrato en línea, ese contrato es válido. Por tanto, si contratamos, lo veréis esta tarde, aplicaciones tipo WhatsApp, etcétera, lo que siempre vais a tener que necesitar, si no ha habido una contratación física con pliegos,
es la trazabilidad de haber aceptado por parte de la entidad local concretamente el tipo de contrato y las cláusulas que en ese momento estaban vigentes. Y remarco lo de en ese momento estaban vigentes porque estas compañías constantemente las están actualizando. Y luego hay otro problema. A veces en el uso de WhatsApp, por ejemplo, a veces la entidad local utiliza el WhatsApp, pero cuando le preguntas si ha contratado la versión business para empresas, administración pública o la versión doméstica para personas privadas, no te lo sabe decir. Por tanto, lo que está haciendo en definitiva es asumir un riesgo en cuanto a no poder acreditar que la contratación ha sido correcta, ha firmado las condiciones que tiene y, sobre todo, no sabe dónde están los servidores donde se pueden estar alojando esos datos de carácter personal. Hay otra resolución, me queda poco, estoy terminando. Hay otra resolución, sé que es Vodafone, pero bueno, era un poco para que vierais la diferencia. La resolución lo que dice es que no tener este contrato o tenerlo en condiciones no idóneas, de acuerdo con el artículo 28, son 100.000 euros. Lo mismo para otra empresa privada que presta un servicio de marketing. Y aquí tenemos otra resolución de la aplicación esta Radar COVID que usa el Ministerio, donde también sanciona el tema de no tener el contrato de encargo de tratamiento, pero no hay multa de cuantía económica. ¿Por qué digo esto? Porque, aparte de ser las entidades locales garantes de los derechos y libertades de las personas, me parece importante destacar que también deben ser garantes de los intereses de las empresas privadas que licitan, porque la Administración no se llevará una multa, pero la empresa privada sí se la va a llevar. Conclusiones. Yo sé que, a diferencia de lo que ha comentado antes Ricard, si hay un contrato de encargo de tratamiento o no lo hay, no es una preocupación de la ciudadanía, pero obviamente estamos tratando datos de la ciudadanía y de personas de las cuales la entidad local es deudora de la garantía de sus derechos y libertades. No es la misma sanción para la empresa privada que la Administración pública. Y una cosa también importante que recuerdo, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, por si algún ayuntamiento todavía colea una contratación de la normativa anterior al RGPD, dice que ya a partir desde el 28 de mayo de 2018 deberíamos estar ya trabajando con la nueva normativa, con el Reglamento General de Protección de Datos, porque todavía hay entidades que manejan la nomenclatura y formalismos de la LOPD. Es una infracción de carácter grave no tener este contrato, de ahí la multa como mínimo de 100.000 euros. Y lo que es infracción es no tener formalizado el contrato, no contar con la autorización para subcontratar terceros subcontratistas, que el encargado del tratamiento defina los medios y los fines de tratamiento de los datos y que el encargado del tratamiento no le informe al responsable, en este caso al ayuntamiento o entidad local, de que se está incumpliendo en el tratamiento que se está llevando a cabo, se está incumpliendo alguna normativa sobre protección de datos. El rol de las compañías aseguradoras, Jordi, pues claramente responsables del tratamiento. Lo que debo decir en este caso es que al final estamos tan acostumbrados a hacer encargos de tratamiento y tenemos tanto miedo a no saber hacerlo bien, que solemos poner contratos de encargo de tratamiento para las compañías aseguradoras siempre, porque, por si acaso, incumplimos la normativa. Las compañías aseguradoras, por norma, por ley, son responsables del tratamiento. Es verdad que no hay mucha doctrina sobre el tema y menos a partir del Reglamento General de Protección de Datos, pero las tenemos que incluir en los pliegos de contratación como responsables del tratamiento. Ellas son las que tendrán que informar, por tanto, a nuestro personal público o a las personas que estén al amparo de ese contrato en relación con el tratamiento de acuerdo con el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos, aunque en ocasiones la única forma que tienen de hacerlo es con la ayuda de la entidad local. Y bueno, hay un código ético aprobado por la Agencia Española de Protección de Datos, publicado en la web de la agencia, el código de UNESPA, donde claramente ahí podemos ver que las compañías aseguradoras son responsables del tratamiento. No ocurre siempre así con los distribuidores de los contratos de seguro.
agentes mediadores, etcétera, etcétera, donde ya podríamos entrar en otra dinámica, pero también hay otro documento, la Guía de Relaciones Laborales de la Agencia Española de Protección de Datos, donde queda de manifiesto que las entidades aseguradoras son responsables del tratamiento. Por tanto, ahí la entidad local no debería exigir la firma de un contrato de encargo de tratamiento. Muchas gracias, Ana. Perdón por irme un poco de tiempo. Yo sí que quería poner sobre la mesa que está clara cuáles son los principios que ha de regir la contratación cuando haya un encargo de tratamiento. Principio de diligencia en la selección, formalización y supervisión. Pero yo os traslado a vosotros y vosotras. En la práctica real, ¿tenéis problemas para acreditar la diligencia en la selección? ¿Tenéis problemas a la hora de en los pliegos establecer condiciones en materia de protección de datos y seguridad de la información para que las empresas que se presenten a la licitación cumplan con esas obligaciones? ¿Ponéis en muchos contratos en que resultaría necesario el que se aporte una certificación de cumplimiento del ENS? ¿Lo soléis poner? ¿Tenéis problemas para ponerlo? ¿Os alegan que va a haber un problema con la competencia? ¿Tenéis problemas cuando habla la ley de contratos o en los pliegos se hace referencia a que no hace falta comunicar subcontrataciones, el matizar salvo que haya un tratamiento de datos por la empresa? Es decir, en la realidad vuestra, ¿qué os está pasando? El ámbito de aplicación a las empresas que contraten con el sector público parece que no admite duda de exigirle la misma certificación que tiene la entidad contratante, con lo cual todas esas resoluciones que se asentaban en el viejo esquema me parece que hay que tomarlas con cierta precaución, ¿no? Es una reflexión. Otra reflexión que nace también de la contratación dentro del sector público y este nuevo NS que acaba de salir, que es de mayo de este año, es que también una matización para cerrar el sistema de contratación, ¿no? Que el artículo 19 nos dice que todas las contrataciones que haya productos de seguridad tienen que ser productos certificados, ¿no? Con lo cual sería otra cláusula más, ¿no? Básicamente era por cerrar el sistema. Y en relación a los responsables y encargados, el artículo 32 de la Ley Orgánica no ofrece duda. Siempre que hay un contrato administrativo, para la administración hay un encargado, con lo cual eso no admite ningún tipo de duda. Antes que nada me presento, soy Ángel del DPD del Ayuntamiento de Tenerife. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna intervención en relación a ese tema? Hola, buenos días. Bueno, yo soy David, soy el DPD de la Diputación de Córdoba. Y sí que nosotros, en respuesta a primer Hilario, sí que yo ahora estaba empezando a desarrollar con los responsables de contratación. Hasta hace poquito me ha costado mucho trabajo que incorporen en pliegos. Nosotros estamos incorporando en pliegos los anexos de encargo y hay un déficit de formación bestial en los TAG directamente, los técnicos de administración general, que no llevan esta parte, que no están especializados en protección de datos, a pesar de que se debe incluir la formación. No lo están, no entienden y tengo que estar continuamente asesorándola y pendiente de ellos. Eso por un lado por responder. Luego tiene una pregunta para Ana sobre el tema de los contratos de seguros. Se me ha dado además recientemente la petición de documentos de los expedientes sobre responsabilidad patrimonial que está llevando la compañía de seguros. En este caso, tal y porque yo desconocía esta situación de que eran los responsables he aprendido algo nuevo ya directamente, los responsables del tratamiento. Y nos han pedido los afectados, nos han pedido la documentación. Yo entendía que cierta documentación no la tenemos que dar, creo que es así de claro, pero tal y como lo ves, o tal y como lo indicas, sería el propio responsable de tratamiento, la compañía de seguros quien debería de ofrecer, de dar toda la información sobre esta reclamación patrimonial, a pesar de que la haya instruido, en este caso era un ayuntamiento.
Sí, correcto. ¿Vale? Matizo una cosa de la que has dicho, estoy completamente de acuerdo contigo, con la formación y con los recursos, ¿no? Y luego cuando tenemos pliegos administrativos está muy bien, pero cuando estamos en menores y no vamos con pliegos y cada área o departamento tiene cierto margen para contratar, eso es un agujero enorme. En lo que nos estabas preguntando, correcto, sí. Yo, si fuera la entidad local, lo que le diría a la aseguradora es, es lo que tiene que hacer, contactar con las personas y pedirles ellas directamente y hacer el cuestionario o la información que requiera, porque ella es la que va a evaluar. De hecho, el mayor riesgo que yo veo ahí es, y ha ocurrido muchas veces, cuando la aseguradora le dice a la entidad, necesito esta información, y le da un formulario o le da un papel donde dice que es todo lo que necesita para que el ayuntamiento recoja esa documentación y se la dé a la aseguradora. Se da la circunstancia de que en ese caso el ayuntamiento está actuando de encargado del tratamiento. Curiosamente, e incluso hay muchas veces que el ayuntamiento, por hacerlo con cierta seguridad jurídica y confianza para las personas, va y pone su sello, su logo, su escudo. Bien. Entonces, se está haciendo responsable de esa información y esa información solo la recoge para dársela a la aseguradora, con lo cual el procedimiento idóneo es que la aseguradora, si lo quiere recoger, lo recoja directamente, habilite un canal, un correo electrónico, una página web y si hace un formulario ponga su leyenda, su logo, su escudo, para que no quede ninguna duda de que esos datos no van a ser responsabilidad de la entidad local, sino de la aseguradora. Si pasan por manos de la entidad local, somos encargados del tratamiento porque estamos prestando un servicio a la aseguradora. Lógicamente, con todo lo complicado y la burocracia que ello conlleva, no creo que se firme. Pero entonces, bueno, no lo debería decir, pero si pasan por ahí, que pasen el mínimo tiempo posible y se destruye toda la información. El ayuntamiento no se puede quedar copia de esa información. Y lo digo porque en el sector privado me ha ocurrido en muchas ocasiones que la entidad se la queda y le preguntas, ¿pero para qué quieres toda esta información? Y dice, bueno, yo contrato al final, yo soy quien paga la póliza, por si acaso alguna vez la necesito. No, esa información tú no la puedes necesitar porque no estás legitimado para tenerla. Ni has informado ni tienes base jurídica legítima que te habilite para conservarla. Hola. Hola. Bueno. Enhorabuena por tu exposición, Ana. Gracias. Yo soy Inmaculada Fernández Gancedo, secretaria general del Ayuntamiento de Gijón y delegada de Protección de Datos del Ayuntamiento y de algunas de sus empresas municipales. Gracias. Y una duda que tengo, que se plantea a nivel del Ayuntamiento, es el papel que tienen las empresas municipales como empresas de capital íntegramente municipal con respecto a los datos que tratan respecto a los usuarios de los servicios públicos. Si son responsables o encargados de tratamiento y, en el caso de ser encargados de tratamiento, cómo se formalizaría, en qué documento o contrato, esta relación entre ayuntamiento y empresas. Vale. Pues supongo que va a depender de cómo tengamos establecida la relación y qué es lo que efectivamente esas empresas públicas lleven a cabo. Desde luego, si tienen un NIF distinto, que entiendo que lo tienen porque son empresas, para mí van a ser responsables del tratamiento si su objeto social y están creados para llevar a cabo las tareas que tienen encomendadas. Y, por tanto, en principio, para mí son responsables de tratamiento, salvo que tengan alguna interactuación con el ayuntamiento en algún tipo de tratamiento del que el ayuntamiento sea responsable y quede muy claro que están prestando un servicio para el ayuntamiento, que también puede ocurrir. Pero para mí, en principio, esas empresas deberían ser responsables de los tratamientos de datos que gestionan. Los datos son del ayuntamiento y la infraestructura informática, los servidores, es común, tanto de ayuntamiento como de las empresas. Recientemente tuvimos un ciberataque y que supuso la parálisis de todo, sede electrónica, registro electrónico. Y a la hora de comunicar la brecha de seguridad a la Agencia de Protección de Datos fue cuando se suscitó toda esta cuestión y se comunicó del grupo municipal la brecha, cuestión que no es baladí porque las empresas, como acabas de decir en la exposición, pueden ser susceptibles de sanción administrativa a diferencia de lo que ocurre con la Administración. Entonces, la duda es que los datos, en realidad,
tanto a nivel de gestión del agua, el caso de la empresa municipal de aguas, como de los usuarios del transporte público, son datos municipales del ayuntamiento. Vale, porque están prestando servicios municipales. Entonces, en ese caso, el responsable es el ayuntamiento, debería tener firmado un contrato de encargo de tratamiento con estas empresas y, a partir de ahí, efectivamente, cada uno ejercer el rol que le toca en relación con los datos. De hecho, si en algún momento dejaran de ser prestadoras de esos servicios y fueran a ser otros operadores, esos datos deberían revertir al ayuntamiento y el ayuntamiento debería ser quien se lo volviera a dar a los nuevos operadores y prestadores de los servicios. Todo bajo el correspondiente pliego de contratación, ¿vale? Y con el encargo de tratamiento, lógicamente. Lo que no se descarga, o sea, lo que no quiero tampoco dejar, porque habría que ver cada situación en concreto, dejar de poner encima de la mesa que seguramente esas empresas tienen también ficheros propios de los que son responsables, ¿no? Quizá la dificultad ahí es hacer un buen trabajo para poder determinar y diferenciar de quién es quién y las obligaciones y las obligaciones recíprocas que van a tener en relación con ello. Muchas gracias. Vamos a pasar a la próxima ponencia.